Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Agradezco a la Universidad Estatal del Valle de Toluca por invitarme a participar en su congreso. Mi presentación está estructurada de la siguiente manera. Comenzaré con una breve introducción, mencionando algunos datos sobre el número de publicaciones científicas en acupuntura, la relevancia de la investigación en este campo, para posteriormente continuar con nuestras aportaciones y conclusiones. Vamos a comenzar. Todos sabemos que la acupuntura es una estrategia terapéutica de la medicina tradicional china para tratar diferentes condiciones de salud. Pero algunos aspectos relevantes que debes de saber sobre la acupuntura es que cada vez hay un mayor número de publicaciones científicas al respecto. Si nosotros entramos a la base de datos de PubMed, o de la Biblioteca de Medicina de los Estados Unidos de Norteamérica, podemos encontrarnos que en el 2023 se publicaron alrededor de 45.226 artículos. Y si analizamos cómo ha ido la evolución en el número de publicaciones, por ejemplo, en 1964 se publicaron 18 artículos, en 1972, 99, y si continuamos, por ejemplo, en el 2000, 331, en el 2010, 1316, y ya para el 2023, 3.431, claramente vemos este incremento significativo en el número de publicaciones científicas. Por lo tanto, estos gráficos y estas tendencias lo que nos están mostrando es que existe cada vez más interés científico por la acupuntura, ya que las universidades, los centros de investigación, los hospitales están interesados en la profesionalización, ya que la acupuntura, cuando se empieza a investigar desde el punto de vista de la ciencia básica, de la ciencia clínica, pues se encuentra que en efecto es una ciencia, ya que quienes publican este tipo de investigaciones pues necesitan recursos humanos, recursos económicos, y es por eso que las universidades y los centros de investigación, incluyendo los hospitales, pues son los que están publicando en este campo de la acupuntura. Pero, ¿por qué es importante la investigación en acupuntura? La acupuntura tiene muchos beneficios de la investigación. Por ejemplo, esto sirve para validar eficacia y determinar áreas de oportunidad, también para comprender los mecanismos de acción, garantizar la seguridad de la misma, así como para el financiamiento y políticas públicas que permitan integrar a esta terapéutica al sistema de salud. Hoy contamos con una gran cantidad de ensayos clínicos y que se ven también dentro de estas revisiones sistemáticas y metaanálisis que permiten evaluar la efectividad comparándola con placebo o con otras terapias o incluso la ausencia de tratamiento. Asimismo, estas investigaciones proporcionan evidencia sólida para que los pacientes, los profesionales de la salud y sobre todo las autoridades sanitarias tomen las decisiones informadas sobre la acupuntura. Esto ha permitido que instituciones, como lo es el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos de Norteamérica, reconozca la acupuntura como una terapéutica para tratar diferentes condiciones de salud. Pero no solamente la investigación nos sirve para determinar la eficacia, sino que a través de la investigación científica podemos explorar los cambios fisiológicos, neurobiológicos, moleculares que se producen en el organismo a efecto de la terapéutica acupuntural. Esto permite optimizar los protocolos de tratamiento, así como desarrollar nuevas aplicaciones terapéuticas. Así, cuando nosotros hacemos estudios, por ejemplo, de ciencia básica, también podemos conocer parámetros de electroestimulación, las zonas de electroestimulación para la regeneración de tejidos. La investigación básica o la investigación clínica también nos da datos valiosos para tener una práctica clínica y segura. Y esto nos da mayor seguridad y un perfil de determinar posibles efectos adversos a considerar para que nuestra práctica sea segura. Cuando nosotros demostramos eficacia y seguridad a través de estos estudios rigurosos o la medicina basada en evidencias, es cuando la acupuntura puede ser considerada como una opción terapéutica y que sea válida también dentro de un enfoque integral de atención médica. Y es de esta manera como actualmente la acupuntura ha ganado un lugar
como una terapia complementaria para el tratamiento del dolor, que incluso las guías clínicas pueden incluirla ya con base en la evidencia, en los estudios clínicos de ciencia básica que permiten conocer el actuar de la acupuntura. Por otra parte, la acupuntura como terapia complementaria del cáncer es el resultado de la investigación científica que se ha realizado en este campo. Aunado a ello, cuando uno realiza investigación científica, también esto nos permite dar fundamento para justificar el financiamiento, ya que la investigación necesita también recurso económico a la par de financiar estos programas o estos proyectos para la compra de reactivos, todo lo que se requiere para realizar un proyecto de investigación. Y gracias a la investigación o a los estudios previos que se han estado desarrollando, se puede justificar un proyecto. Y a la par también de justificar el financiamiento, también permite justificar proyectos de investigación, de divulgación, de educación relacionados con la práctica de la acupuntura. Aunado a ello, también respalda la creación de políticas que promuevan el acceso a la acupuntura de calidad y que también se regule su práctica de manera segura y efectiva. Por consiguiente, todos estos niveles de evidencia que tenemos desde la investigación básica, estudios in vitro, estudios con modelos animales, hasta los estudios clínicos o lo que conocemos como revisiones sistemáticas y metaanálisis, el conjunto de todas estas investigaciones es lo que le da peso científico a la acupuntura. Porque si ustedes buscan estudios, van a encontrar un mar de información en este campo de la acupuntura. Y bueno, en cuanto a nuestros aportes al campo de la acupuntura, nuestros estudios han sido desde el ámbito básico, ciencia básica, incluso también algunos estudios clínicos. Partimos desde la electrofisiología, la neuroquímica, el desarrollo de modelos de acción, incluso algunas intervenciones sistémicas que estamos desarrollando. Para que puedan consultar las publicaciones científicas que hemos realizado, pueden entrar al Google Académico y con mi nombre completo ahí poder identificar todos los artículos que se han publicado, asimismo las citas que hemos tenido por estos artículos y sobre todo pues tener un contexto del trabajo que se ha realizado a lo largo de los años. Pero ¿cómo comienza esta historia? ¿Cómo empezamos nosotros a desarrollar ciencia encaminada a conocer los mecanismos de acción de la acupuntura? Pues al igual que ustedes que están en esta fase de formación, algunos tal vez ya en su servicio social, otros en los primeros semestres, o algunos ya ejerciendo la acupuntura, pero cuando yo estaba en esta etapa de formación, cuando aplicaba un tratamiento, siempre existía una ausencia de algo, dado que conocía a fondo pues, las bases teóricas de la medicina tradicional china. Conocíamos las técnicas para tonificar, para dispersar, la diferenciación sindromática, pero sentía que algo hacía falta para comprender lo que realmente estaba haciendo cuando aplicaba una aguja, es decir, la base biológica, qué ocurría en esos tejidos, por qué a determinada profundidad, por qué girar a la izquierda tonifica y a la derecha dispersa, etcétera. Todo eso tenía algún fundamento. Y lo curioso es que cuando uno asistía a los congresos y seminarios, etcétera, la mayoría de ellos seguían este mismo enfoque de la medicina tradicional china y era muy raro escuchar de mecanismos de acción, de ensayos clínicos controlados, de medicina basada en evidencias, ya que en aquel entonces prevalecía mucho el aspecto tradicional de la acupuntura. Y esto fue lo que me motivó, y con base a otras experiencias que tuve durante mi desarrollo académico, como hacer una estancia en el CIMBESTAB, en el Departamento de Neurociencias, me permitió empezar a tener una aproximación con lo que es la ciencia básica. Igualmente una estancia que realicé en Madrid, España, cuando empecé a conocer lo que es los ensayos clínicos, las revisiones sistemáticas, metaanálisis, pues empecé a darme cuenta que si buscaba este tipo de estudios en el campo de la acupuntura, pues podría tener mayor base de evidencia de lo que estaba realizando. Y mi mundo se amplió significativamente al darme cuenta
que en efecto había mucha investigación científica de la acupuntura. Y una vez ya considerando que había un potencial significativo con la acupuntura desde el aspecto científico, pues hice lo mejor posible para ingresar a este centro de investigación para realizar mi maestría y mi doctorado, ya que el CIMBESTAB es uno de los centros de investigación que más citas científicas en América Latina llega a tener. Según este índice científico del 2024, pues se postula como, más bien se cataloga como uno de los centros de mayor prestigio en América Latina en el área de investigación. Cuando estuve aquí en el CIMBESTAB, en el Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias, aquí aprendí técnicas electrofisiológicas. Lo que nos interesaba durante mi maestría y el doctorado era conocer qué ocurría cuando se estimulaban nervios periféricos y cómo las deficiencias alimenticias podrían cambiar la neurotransmisión y sobre todo los mecanismos de inhibición presináptica. Ciertamente que existen técnicas electrofisiológicas específicas para analizar estos mecanismos modulatorios. Y lo interesante pues era ver cómo estimular nervios podría deprimir la neurotransmisión. También utilizábamos técnicas farmacológicas para bloquear receptores y gradualmente íbamos conociendo más a fondo los mecanismos de neurotransmisión y sobre todo la electrofisiología aplicativa. Publicamos varios artículos al respecto, analizando también cambios que ocurren en los procesos de mielinización en los nervios periféricos de modelos de diabetes, haciendo también registros electrofisiológicos y al mismo tiempo haciendo análisis matemáticos para ver qué cambios se producen en la generación de potenciales de acción en estos nervios. A la par también de conocer técnicas de neuroquímica para cuantificar neurotransmisores, medir neurotransmisores. Todo esto pues nos iba dando la base de una formación de ciencia básica que nos pudiera dar elementos para poder analizar, una vez que ya había tenido mi grado de doctor, lo que ocurría con la acupuntura. También analizábamos estos cambios que ocurrían en los modelos de diabetes a efecto de la desmielinización por la hiperglucemia. Y bueno, un estudio reciente, dado que seguimos colaborando con los investigadores del CIMBESTAB y de otras instituciones como la Universidad Autónoma de Tlaxcala, de la UNAM, pues hemos determinado, por ejemplo, la relevancia que tienen los factores sensoriales, sociales, nutricionales, entre los mismos animalitos que interactúan, cómo esto influye en su proceso de mielinización y neurotransmisión, ya que cuando no hay una buena interacción social, esto nosotros sabemos desde el punto de vista de la medicina china, que la energía Po o el contacto, la corporeidad es importante para el desarrollo del Shen o de un Shen saludable. En la ciencia básica nosotros, pues analizando también estos cambios que ocurren en la mielinización, nos permite entender algo que los chinos ya habían demostrado, más bien que los chinos habían señalado de la importancia del tacto, de la interacción social para tener una buena función mental. Nosotros en ciencia básica pues se demuestra al saber que estas interacciones son relevantes, ya que cuando no hay una interacción adecuada, el proceso de mielinización se afecta y esto influye en la neurotransmisión a través de los nervios periféricos. Bueno, ahora en cuanto a la acupuntura, como comentaba, una vez que teníamos ya todos estos elementos para medir registros en las neuronas, pues ahora en lugar de estimular directamente nervios, que era lo que nosotros realizábamos en esta fase de formación, ahora pasamos a ver si el estímulo con las agujas daba respuestas similares a lo que ocurría con los nervios periféricos. Y encontramos, para nuestra sorpresa, que cuando aplicamos electroacupuntura, las respuestas neuronales incluso son más significativas que estimulando directamente algunos nervios, como es el caso del nervio sural. Y bueno, así como la estimulación de nervios periféricos puede modular la neurotransmisión a través de mecanismos de inhibición presináptica o inhibición posináptica, pues lo mismo ocurría cuando aplicábamos electroacupuntura.
Incluso también en modelos experimentales como diabetes se podría deprimir la neurotransmisión de señales dolorosas, y esto sabemos pues, que tiene implicaciones clínicas significativas para el tratamiento de la neuropatía diabética. Y algo interesante que también pudimos demostrar fue que era más importante estimular sobre las zonas en donde existían nervios o donde se encuentran los nervios, porque cuando estimulábamos en sitios en donde aparentemente no hay puntos de acupuntura, pues la respuesta neuronal era muy similar que si estimulábamos en las zonas donde los mapas de acupuntura nos dicen que hay puntos. Esto enfatiza la relevancia de que es más importante activar las vías neurofisiológicas o las vías de los nervios periféricos para desencadenar un potencial de acción y por consiguiente se mande una señal hacia el sistema nervioso central. Y esto pues también nos permite conocer más la parte de la relación entre la teoría de canales con el recorrido de los nervios periféricos. Cuando seccionábamos nervios o aplicábamos determinados fármacos como antagonistas GABAérgicos, nos dábamos cuenta que la neurotransmisión o los efectos de la electroacupuntura se bloqueaban. Esto nos permitió a nosotros demostrar que la electroacupuntura pues, activa mecanismos de inhibición presináptica y esto regula la neurotransmisión. Por lo tanto, la electroacupuntura como tal pues, es una técnica de neuromodulación y esto también ya llevado a la práctica pues, nos permite establecer una correlación entre las sensaciones acupunturales que se desencadenan con la respuesta analgésica que puede llegar a tener el paciente. El artículo lo publicamos, que fue de los primeros artículos que publicábamos en el campo de la electroacupuntura, porque ya habíamos publicado otros más en revistas científicas, indexadas y arbitradas. En este caso, Experimental Brain Research, que es una revista pues, con factor de impacto. Y empezamos pues este recorrido de la publicación científica en el campo de la acupuntura o la electroacupuntura. También en la revista Journal of Acupuncture and Meridian Studies publicamos otro artículo. Y gracias a estas investigaciones de ciencia básica que empezamos a realizar, fue como la revista Long One Chinese Medicine pues, nos incorpora como parte de su comité editorial científico para ser también revisores de otras publicaciones. Y la World Federation of Chinese Medicine también nos otorga un certificado de reconocimiento por los aportes en cuanto a estos mecanismos de inhibición presináptica. Y parte de nuestra labor científica pues también es la difusión y esto lo hacemos en la Revista Internacional de Acupuntura, en esta sección de formación continuada, donde pueden consultar también artículos de nuestra autoría para tener más conocimiento de las bases de acción de la acupuntura, pero desde la perspectiva neurofisiológica. Otro de nuestro trabajo está enfocado en conocer los efectos neuroregenerativos y sobre el estrés oxidativo que tiene la electroacupuntura. Nosotros hicimos también un estudio en modelos de trauma espinal y para ello posteriormente aplicamos electroacupuntura en puntos locales, sabemos, en la zona adyacente a la lesión, pero también siguiendo este contexto de que es relevante estimular a los nervios, pues buscamos puntos que estuvieran cercanos al nervio ciático, porque el interés de esta investigación era enfatizar que la estimulación del nervio ciático y las zonas adyacentes podría tener efectos de regeneración sobre las motoneuronas. Y lo que encontramos que en efecto, después de un mes de aplicar electroacupuntura diaria, a los animalitos recuperaban la locomoción. Y es interesante porque la frecuencia que permitía una mayor recuperación era una frecuencia de 50 Hz en un modo que nosotros le denominamos intermitente. Entonces 50 Hz en modo intermitente favorecía la locomoción en estos animalitos. Y algo interesante también fue que a través de técnicas electrofisiológicas nosotros demostramos que la electroacupuntura disminuye la hiperexcitabilidad de las motoneuronas. De hecho, cuando un paciente pues, tiene un trauma espinal o una lesión en el cerebro, en la corteza cerebral o en la corteza motora primaria, uno de los signos característicos pues, es la espasticidad. Y esta espasticidad es porque los mecanismos inhibitorios se bloquean o se lesionan
a efecto de la lesión que ocurrió en el sistema nervioso central. Entonces, a diferencia de una lesión periférica donde hay hipotonía, acá es lo contrario. Hay una hipertonía, una espasticidad asociado a un aumento en la hiperexcitabilidad de las motoneuronas. Lo interesante es que cuando se aplica la electroacupuntura, esta hiperexcitabilidad se disminuye a efecto de la electroacupuntura. Haciendo otra metodología, al saber que la electroacupuntura disminuye la espasticidad, lo que nos interesaba era saber qué ocurría o por qué disminuía la hiperexcitabilidad. Y nuevamente, técnicas electrofisiológicas que nos permiten saber qué mecanismos se activan, y uno de los que se activan con la electroacupuntura pues es la inhibición presináptica a nivel de las motoneuronas. Por eso es por lo que disminuye la espasticidad, porque la electroacupuntura activa estos mecanismos de inhibición presináptica. Y bueno, pues el artículo se publicó en la revista Brain Research Bulletin, que también es una revista científica de gran impacto, que pues publica en esta área de las neurociencias. Y bueno, otro artículo que también se publicó en colaboración con el doctor Torres Castillo, que pues, lamentablemente nos conocimos que pues, el doctor falleció, pero con él publicamos trabajos en conjunto, trabajamos muy a gusto los dos. Y bueno, pues un trabajo que se hizo fue también demostrar que la electroacupuntura pues disminuye el estrés oxidativo en el trauma espinal. Disminuye el óxido nítrico, el radical hidroxilo y la peroxidación de lípidos. Otro trabajo reciente que ya estamos por publicar es que la cranioelectroacupuntura también tiene un efecto sobre el estrés oxidativo. Demostramos que la electroestimulación en estos puntos, Jin Tang y Xinghui, Bai Hui y Feng Fu, tal como muestro en este arreglo experimental de los electrodos, pues disminuye la peroxidación de lípidos, así como el radical hidroxilo, que estos son marcadores de estrés oxidativo. Lo interesante es saber qué es lo que hace para disminuir el estrés oxidativo. Entonces, cuantificando a la enzima catalasa, demostramos que la electroacupuntura aumenta la actividad de esta enzima, la cual es una enzima antioxidante, que por lo tanto tiende a disminuir el estrés oxidativo, que en este caso se desencadena en un modelo de déficit alimenticio que utilizamos en el laboratorio. Por otra parte, sabiendo pues, que la acupuntura tiene un efecto sobre el estrés oxidativo, pues también hemos publicado otros estudios, en este caso en colaboración con el doctor Luis Ulloa y el doctor Rafael Torres, sobre los efectos que tiene la electroacupuntura o la acupuntura sobre la inmunomodulación o sobre el sistema inmunológico. De hecho, el control de la inflamación por parte de la electroacupuntura y la acupuntura es uno de los mecanismos de acción que son pilares de los efectos que tiene la acupuntura para regular al organismo y tratar diferentes afecciones al tener este papel de inmunomodulación. En este ejemplo, en este artículo, nosotros optamos más por el título de estimulación nerviosa, ya que con base en lo que hemos estado desarrollando de que la acupuntura y la electroacupuntura es una modalidad de estimular al sistema nervioso periférico, pues nos atrevimos a cambiar, en lugar de poner electroacupuntura, pues ahora poner estimulación nerviosa, particularmente estimulación nerviosa percutánea. ¿Y por qué? Porque ahora sabemos que dentro de las modalidades de estimulación del sistema nervioso periférico, el utilizar un par de agujas colocadas cerca de los nervios, pues es lo que conocemos como estimulación nerviosa percutánea. Y con base en el estudio que publicamos de que no hay diferencias entre estimular puntos que estén fuera, que más bien en zonas donde aparentemente no hay puntos de acupuntura, pero que sí están sobre el canal, porque por ahí va una vía nerviosa, entonces nuestro enfoque pues va más ligado hacia la neurofisiología. De ahí la denominación de acupuntura neurofisiológica, que es parte del trabajo que también hemos estado desarrollando. Y desde esta perspectiva, lo que nos interesa pues es despolarizar una vía nerviosa por todas las implicaciones funcionales que tiene la estimulación nerviosa percutánea. No solamente que nosotros usamos las agujas como electrodos, en lugar de estimular directamente a los nervios como lo hacemos en el laboratorio, pues aquí se utiliza la aguja
para estimular de forma percutánea, y ya hemos demostrado que también puede dar un efecto de neuromodulación de manera similar a estimular directamente a los nervios. Cuando nosotros estuvimos ya en la universidad, ahí montamos un laboratorio con estos equipos de Biopac para hacer estudios en humanos. Y lo mismo que se hizo de ciencia básica, solamente que acá pues la técnica no es tan invasiva para hacer registros, sino que se utilizan electrodos cutáneos de superficie para hacer electroneurogramas. Pero lo interesante es que igual coloca una aguja y puede registrar con estos electrodos los potenciales de acción, establecer correlaciones y determinar que las sensaciones que describe el paciente, lo que conocemos como el DECI, cuando describe esas sensaciones, pues están disparando los potenciales de acción en los nervios, que significa que hay una relación entre la despolarización de las fibras aferentes con las sensaciones del DECI que describe el paciente. Y con otros estudios, como lo es la ultrasonografía, este es un estudio que hicimos recientemente, donde hacemos también la misma correlación de la sensación del DECI con la deformación de la matriz extracelular y sobre todo con los nervios que están en estas zonas de los tejidos blandos. Por lo tanto, la base anatómica, la base electrofisiológica y la base clínica de lo que es el DECI nos permite establecer que en esencia la despolarización de las fibras aferentes es un mecanismo que se asocia pues con estas sensaciones del DECI y que es relevante para tener una respuesta de neuromodulación. Y por lo tanto, los puntos de acupuntura, desde nuestro enfoque, los consideramos como áreas de referencia para la punción, ya que están en sitios estratégicos por donde pasan determinadas vías nerviosas. Pero otro trabajo que también publicamos es que no solamente los puntos de acupuntura son los únicos lugares para estimular al sistema nervioso. Hay más puntos, hay más regiones. Lo importante es conocer y saber que la base fisiológica y anatómica es lo que va a desencadenar un mecanismo específico para modular al organismo. Y bueno, pues hay ya varios estudios sobre estas correspondencias entre los puntos de acupuntura y los nervios. Ahora, pues hay más técnicas de ciencia básica para registrar la actividad de neuronas. Otra puede ser utilizando electrodos o micropipetas de vidrio que se introducen sobre núcleos, sobre las neuronas, y uno puede mapear toda una vía nerviosa colocando estos electrodos, y cuando uno coloca una aguja y registrando con electrodos también de gancho que se colocan sobre los nervios, pues puede ir registrando desde las fibras aferentes que se activan, qué núcleos centrales se activan y qué vías eferentes se activan al igual que los efectores. Por eso, la técnica de ciencia básica ha aportado bastante para poder conocer los mecanismos de acción de la acupuntura. Y gracias a estos enfoques, ahora conocemos, incluso publicamos también un artículo, de que los efectos de la acupuntura se pueden organizar en biocircuitos o también en circuitos reflejos que están formados por un receptor, porque siempre tiene que haber un elemento sobre los cuales la aguja va a relacionarse, receptores, tejidos. Entonces el primer elemento es el receptor, seguido de una vía, una fibra aferente, un centro de integración, una fibra eferente y un efector. Y prácticamente cuando ustedes o cuando nosotros colocamos una aguja, debemos de observar una respuesta en el paciente, y esto también tiene una relación con el estudio del DECI, la base tradicional de observar la manifestación del ki o de la energía en el paciente como un procedimiento de la técnica acupuntural. La base neurofisiológica se explica desde el concepto del reflejo. Yo pongo una aguja y debo de observar una respuesta en el paciente. Y estos 5 elementos que acabo de mencionar, el receptor hasta la vía eferente y el efector, siempre se activan cuando yo estoy colocando una aguja, siempre y cuando pues active alguna vía neurofisiológica. El artículo lo pueden ustedes consultar o también pueden comunicarse con un servidor para compartirles el artículo completo. Y bueno, cuando analizamos el DECI, que es un concepto muy importante dentro de la práctica de la acupuntura, nos encontramos que también se puede organizar la respuesta del DECI utilizando estos modelos desde la teoría de sistemas para conocer más
cómo una aguja puede dar una actividad, una respuesta, incluso una respuesta psiconeurofisiológica, porque sabemos que la acupuntura no solamente trata a nivel local o a nivel de sistema, sino que incluso hasta las áreas cerebrales tienden a activarse y esas influyen mucho en cómo percibe el paciente la sensación acupuntural. Para conocer en extenso sobre este concepto del Dequi y las implicaciones neurofisiológicas, pues también publicamos este artículo que es fundamental para nuestros estudiantes leerlo, comprenderlo y dar un punto de vista al respecto. Por lo tanto, si la acupuntura estimula los nervios periféricos, ¿qué pasa con el concepto de punto de acupuntura? Hemos publicado 2 artículos sobre una propuesta que nosotros hemos considerado, ya que hay una gran cantidad de controversias ya en la realidad clínica. Cuando uno aprende acupuntura, pues te enseñan la puntología, que el punto está en determinada proporción a tal distancia, pero se han hecho estudios científicos en donde se ha encontrado que hay una alta variación en cuanto a la localización del punto por los acupunturistas. Cada acupunturista localiza el punto en diferente región y esto pues sí crea controversia en cuanto a la especificidad de la punción, ya que hay incluso un margen de error cada vez que colocamos una aguja. El error humano pues nos permite saber que no vamos a poner la aguja exactamente en el mismo lugar en cada sesión de acupuntura. Hay una variación y esto pues es parte de este margen de error. Y por lo tanto, considerando este concepto de neuroplasticidad, de las arborizaciones nerviosas que hay y de la comunicación entre las vísceras y la zona periférica, pues nosotros empezamos a estudiar e investigar qué relación hay entre los campos receptivos con el concepto de punto de acupuntura. Y para entender este contexto, pues aquí les muestro este esquema donde planteo un modelo de inflamación a nivel de una víscera y este modelo de inflamación, más bien la inflamación viaja a través de vías neurofisiológicas hacia la periferia. Ya los chinos habían hablado del concepto de canales y colaterales y de la comunicación entre los Zhang y la parte periférica con los San y los Fu, etc. Bueno, pues eso tiene una explicación neurofisiológica a través de los reflejos viscerosomáticos. Y bueno, entonces si hay una inflamación, esta siempre se proyecta hacia la periferia. Y en la periferia va a aumentar la actividad simpática en la piel, se puede registrar esos cambios de actividad, se liberan mediadores de la inflamación y se genera lo que conocemos como una inflamación neurogénica. Y bueno, esto cuando uno palpa estas zonas del cuerpo, aparecen áreas de hipersensibilidad. Estas áreas de hipersensibilidad se producen porque en la zona de inflamación neurogénica se liberan diferentes mediadores de la inflamación, como sustancia P, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, y esto a través de la señal inflamatoria que viene desde la víscera, a través de un reflejo de axón, de otros mecanismos, se van inflamando de forma retrógrada, se van activando estas vías nerviosas que finalmente liberan estas citocinas proinflamatorias. Y sabemos también que en la periferia, en la piel, o las zonas de los tejidos blandos, pues tenemos una gran cantidad de nervios. Aquí les muestro estas fotografías de microscopía de inmunofluorescencia. Y aquí podemos ver cómo en los nervios pues expresan estas citocinas proinflamatorias y también puede cambiar la configuración de estos nervios periféricos. Imagínense como un árbol. Es un árbol con sus ramas, pues no siempre va a estar cambiando la orientación, la dirección, el número de arborizaciones y todo esto va a depender pues, de la condición interna del organismo. Por lo tanto, si nosotros sabemos que donde hay un campo receptivo, es decir, una zona que está recibiendo información de la periferia, pero también de las vísceras, y si en esa zona hay un punto de acupuntura, pues el campo receptivo puede explicar que cuando uno va teniendo diferentes procesos inflamatorios a nivel de los órganos, este campo receptivo va a aumentar de tamaño. ¿Por qué? Porque las arborizaciones periféricas también van a empezar a cambiar. Hay un proceso de inflamación que hace que la arborización empiece a hacerse mayor. Por eso hablamos del concepto de neuroplasticidad del punto de acupuntura.
Por lo tanto, el punto de acupuntura no es algo estático, sino que puede estar cambiando, haciéndose grande, haciéndose pequeñito, dependiendo de cómo está la condición interna del organismo. Los chinos nos dejaron mapas de acupuntura, pero solo son áreas de referencia. La realidad clínica es que el paciente es dinámico, el paciente cambia acorde a su estado de salud. Si en algunos pacientes encontramos puntos hipersensibles que pueden estar asociados a la inflamación de la mucosa gástrica o que pueden estar asociados a un proceso a nivel del colon o a procesos a nivel del pulmón, todo esto nos muestra que en efecto el campo receptivo está relacionado con un proceso dinámico de expansión o de contracción de ese campo, y esto va a depender mucho de la condición del órgano o de la víscera. Y de aquí nosotros también proponemos, junto con otros investigadores, lo que se conoce como estado activo o apagado del punto. Y este estado activo o apagado también va a depender de cómo está la condición de los órganos y las vísceras. Y lo maravilloso es que cuando entendemos estas comunicaciones bidireccionales entre las vísceras y las zonas periféricas, cuando uno explora y encuentra estos campos receptivos o zonas de hipersensibilidad y uno coloca una aguja en esa región, incluso la respuesta analgésica o sobre la víscera va a ser más significativa que si nos basamos exclusivamente en los mapas. Por eso es muy importante palpar antes de colocar una aguja, porque cuando uno encuentra puntos de hipersensibilidad es un reflejo que puede provenir de una víscera o una inflamación neurogénica que nos está señalando la ruta o la vía que nos permite acceder con mayor intensidad a la zona que debemos de modular o tratar el proceso de dolor visceral. Y lo que les comentaba, que desde el concepto de campo de acupuntura o campo receptivo, si los acupunturistas localizan el punto con margen de centímetros o de milímetros de error, pues puede ser válido, ya que si nos casamos con la idea de que solamente en ese punto es en donde se va a evocar una respuesta, pues le estamos restando peso a la zona adyacente que también puede dar una respuesta neurofisiológica. Incluso cuando se utiliza acupuntura y se propone como un punto control poner una aguja cerca del punto real, pues eso no va a dar muchas diferencias significativas en los resultados porque estamos dentro del mismo campo receptivo. Y desde este enfoque, pues se quita este problema. No ver el punto de acupuntura como algo estático, sino como algo dinámico que puede estar cambiando de tamaño en función, pues, de la condición orgánica del paciente. El artículo se publicó como artículo destacado en el 2017, el primer artículo, y gustó mucho a los revisores de la revista, que aparecemos en la portada por la originalidad, por la idea de esta publicación. Bueno, ahora, si los puntos de acupuntura son los únicos y sabemos que hay muchos nervios en el organismo, en el cuerpo, ¿qué pasa con los otros puntos de acupuntura? ¿Existirán más puntos de acupuntura? Y para ello nosotros pues hicimos un análisis primero de los puntos que ya existen para ver si hay un patrón de distribución en estos puntos, y usamos pues matrices para ver si hay un patrón aleatorio, regular o de agregado. Y en colaboración con la doctora Erika de la Universidad Autónoma de Hidalgo, hicimos pues un análisis de patrones de distribución, obviamente utilizando algunas ecuaciones matemáticas. Tuvimos que reconstruir todos los puntos de acupuntura para poderlos procesar y determinar cuántos puntos hay en cada celda, porque para ello usamos una agrupación con diferentes tipos de celda, de diferentes tamaños. Determinamos los centroides y bueno, como les comentaba, aquí nos apoyó la doctora Erika, y creamos esta figura de distribución de imagen, en donde hay una combinación de cada punto de acupuntura con la función de distribución. El resultado fue este. Si nosotros vemos, los puntos de acupuntura están agrupados, no están distribuidos al azar, sino que hay una agrupación en zonas particulares del organismo. Si nosotros hacemos una sobreposición de las estructuras del cuerpo con este patrón que obtuvimos de reconstruir a los puntos de acupuntura, pues es como si estuviéramos visualizando los chakras, es decir, un conjunto o un grupo. Pero obviamente aquí los puntos pues ya están más separados, viéndolos
con base a la teoría de canales, pero si los vemos como grupitos y si empezamos a poner agujas, por ejemplo, en esta región, no necesariamente siguiendo el patrón de puntos, sino utilizando diferentes figuras geométricas, pues también podemos dar un tipo de sumación espacial para tener un efecto más significativo a nivel local. Esto es lo que ocurre a nivel de la cara. Entonces, la propuesta que nosotros también estamos desarrollando es que los puntos de acupuntura no son los únicos, sino que incluso uno puede utilizar matrices para identificar más zonas para funcionar, y el número de posibilidades o el número de puntos pueden ser muchos, no puedo poner un número, porque dependiendo del tamaño de las matrices podemos tener más puntos e incluso generar patrones geométricos para este modelo de acupuntura que nosotros denominamos geométrica, que permita también dar un efecto de sumación espacial cuando estamos aplicando acupuntura a nivel local. Ya publicamos también un caso clínico para un problema de infertilidad utilizando acupuntura geométrica, en donde pues obtenemos resultados positivos. Y bueno, vuelvo a comentar, se pueden obtener diferentes patrones, diferente combinación de puntos, variantes geométricos, y no necesariamente siguiendo la regla de los puntos de acupuntura, sino con base en el uso de matrices. Se publicó ya un artículo con la metodología que utilizamos con la doctora, y bueno, otro artículo en la Revista Internacional de Acupuntura. También esto nos dio origen al desarrollo de la cranioacupuntura geométrica, en donde hemos mostrado el efecto que puede tener a nivel de los procesos de la psique. Todos sabemos también que la acupuntura tiene efectos a nivel local. Incluso sabemos pues, los diferentes mediadores que se liberan cuando se aplica la acupuntura, la lesión, la inflamación, la participación de la matriz extracelular, el reflejo, más bien el atrapamiento de la aguja, el fenómeno de tensión que se da en la zona local. Pero también sabemos que la acupuntura activa regiones a nivel cerebral, y esto es importante para la regulación emocional, lo que conocemos como psicomodulación. Entonces, la acupuntura es una intervención muy compleja, ya que nos da efectos locales, pero también efectos sistémicos y efectos hasta la zona de la psique. Y para que nosotros pudiéramos tener una idea más sistémica de lo que es la acupuntura, publicamos un artículo en donde proponemos el concepto de psiconeurobiomodulación, ya que este concepto integra tanto los efectos locales como sistémicos que generamos cuando aplicamos una aguja de acupuntura. Considerando, por lo tanto, que la acupuntura tiene un efecto sistémico y también que la acupuntura se prescribe con base a la diferenciación sindromática y que el síndrome es un reflejo del aspecto sistémico del paciente, ¿cómo podemos nosotros empezar a establecer estas relaciones sistémicas entre acupuntura y los síndromes? Pues igual durante nuestro desarrollo de investigación conocimos al doctor Rubén Fosion, quien ha trabajado en extenso con la variabilidad de la frecuencia cardíaca en UNAM, y empezamos a adquirir pues, las herramientas, las técnicas a través de una formación para que nosotros pudiéramos también utilizar esta herramienta de variabilidad de la frecuencia cardíaca en el estudio de los síndromes. Sabemos que que la variabilidad de la frecuencia cardíaca es un índice de salud cardiovascular. También nos determina la tolerancia inmunológica, nos permite saber la tolerancia inmunológica, la función digestiva, el balance simpático-vagal, la aptitud física, las emociones positivas, la regulación emocional, resiliencia, incluso la capacidad para afrontar el estrés y la inflamación. Es un marcador sistémico del organismo. Por lo tanto, sabiendo que el síndrome es una expresión también de las alteraciones que ocurren en el organismo a nivel de sistemas, nosotros lo que hicimos fue analizar dos síndromes, obviamente separados, publicamos dos artículos separados, uno de la deficiencia de Qi de vaso y otro hiperactividad de fuego de corazón. Dos síndromes aparentemente contrarios, pero que tienen un común denominador. Por ejemplo, a los pacientes con deficiencia de Qi de vaso, alguna vez haciendo pues toda la historia clínica y haciendo también estudios de electrogastrograma para medir el tránsito gastrointestinal, medir la peristalsis, encontramos pues que estos síntomas, más bien que estas variables están deprimidas en el paciente con deficiencia de Qi de vaso.
y aunado a los síntomas de fatiga, falta de concentración y etcétera. Cuando analizamos la variabilidad de la frecuencia cardíaca, encontramos un desequilibrio en el balance simpático-vagal y también una reducción en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. En el síndrome de hiperactividad de fuego de corazón encontramos también que la variabilidad está disminuida, lo que indica que el organismo, cuando tiene ya síndromes, está perdiendo su capacidad regulatoria, su capacidad adaptativa, como resultado de un desequilibrio simpático-vagal, ya que sabemos que estos dos sistemas son muy importantes porque permiten que el organismo tenga una capacidad de afrontar el estrés. ¿Y por qué se produce esto? Nosotros estamos proponiendo la relación que puede existir entre la inflamación de bajo grado con el síndrome chino, y que la historia natural de la enfermedad, que se va gestando desde lo que es un síndrome de exceso, pues me va indicando precisamente cómo el organismo va perdiendo gradualmente su capacidad modulatoria. Y esto es algo que también estamos desarrollando en cuanto a la explicación de la historia natural de los síndromes y de los fenómenos, para tener, uno, la parte tradicional y por otra parte, pues el aspecto fisiológico, biológico, y estamos utilizando la variabilidad de la frecuencia cardíaca junto con otras variables para demostrarlo. Y una vez que sabemos que la variabilidad de la frecuencia cardíaca pues es un indicador de la capacidad regulatoria, si aplicamos acupuntura, pues esto se va a ver reflejado en un aumento en este índice, e incluso poder identificar si está mejorando el balance simpático-vagal o si el paciente está teniendo esta capacidad de regulación con la técnica de la acupuntura. Y ya publicamos 2 artículos al respecto, y otro que es de este año, es reciente este artículo, de cómo la acupuntura en efecto regula estos 2 grandes sistemas. Y una vez que conocemos y tenemos la herramienta, como lo es la variabilidad de la frecuencia cardíaca y otras estrategias, como es el uso de cuestionarios de psicometría, pues nosotros también podemos ver el papel del Shen, porque sabemos que una terapia, si no tiene como base trabajar el Shen, pues es una terapia incompleta. Y primero empezamos analizando qué es Shen, y publicamos otro artículo en el 2022, donde proponemos qué es el Shen desde el análisis de los caracteres tradicionales y su implicación en los textos clásicos. También pueden consultar este artículo. Hemos publicado 2 libros al respecto que también pueden seguir a través de un servidor. Ahora, lo que nos interesa a nosotros es, si en la sesión de acupuntura sabemos que el paciente puede estar en rumiación, con su mente dispersa por todas las situaciones que tiene, pues lo que nos interesó a nosotros ver, ¿qué pasaría si en lugar de que el paciente estuviera con la rumiación, enseñarle una técnica de focalización para que cuando esté en la sesión de acupuntura pueda tener una conexión más concreta con su organismo? Entonces, se hizo un estudio, que esto lo hizo una tesista de la Universidad Josefina, en donde primero se educaba al paciente a observar cómo era su sistema digestivo, porque este estaba destinado a los pacientes que tuvieron deficiencia de qi de vaso. Entonces, algunos no conocían, no sabían cómo era su sistema digestivo, entonces hubo primero una fase de hacer conciencia, y para ello, pues primero observar sus vísceras, sus órganos, y después la fase de imaginación visceral, que lo retuvieran en su mente para que cuando tuvieran ya la intervención pudieran focalizar hacia la zona que se estaba aplicando la electroacupuntura y hubiera una mayor focalización y regulación visceral. Bueno, algunas fotos de cuando se estuvieron haciendo los ejercicios, y se encontró que en efecto los pacientes que se entrenaron tuvieron más respuesta fisiológica, incluso mejoró su capacidad de atención, mecanismos de regulación emocional, porque aprendían a focalizar. Poníamos puntos también a nivel del cráneo y a nivel de la víscera, y esto también nos permitió establecer este modelo de regulación convergente, en donde las intervenciones mente-cuerpo, como lo es la meditación, la focalización, todo lo que tenga que ver con el aparato psíquico, modula de arriba hacia abajo, y la estimulación percutánea, en este caso acupuntura abdominal en las extremidades, modula de abajo hacia arriba.
La combinación de las dos es una estrategia muy interesante que seguimos analizando y que a la fecha ha dado resultados muy impresionantes con los pacientes. Publicamos en las memorias del Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas y seguimos por ahí trabajando con el artículo. Ya en la práctica clínica, que eso es lo que nos interesa, todo esto que hemos estado desarrollando de la ciencia básica, la ciencia clínica, pues tenemos ya sensores que son de fácil acceso para los pacientes, los colocamos como estos cinturones polar, tenemos los equipos para capturar, registrar, analizar y podemos ya ir dando seguimiento a su balance simpático vagal cuando llegan a la primera sesión de acupuntura y cómo podemos darle continuidad al tratamiento haciéndoles otros registros de seguimiento. Bien, en conclusión, la investigación científica es un pilar fundamental para el desarrollo y la práctica responsable de la acupuntura. Aporta nuevos conocimientos y abre áreas de oportunidad para el tratamiento de distintas condiciones de salud. Cuando empezábamos y hablaba de esa experiencia que tenía de que algo me faltaba, no me sentía completo cuando hacía mi práctica de acupuntura. Ahora, a raíz de conocer todo esto, de impartir los diplomados en acupuntura neurofisiológica, de impartir todos estos seminarios en donde me interesa mucho la difusión de la ciencia, cuando pongo una aguja, detrás de esa aguja va toda una intención, va toda una historia de vida y va toda esa parte de buscar la sanación en el paciente, en donde se hace ya la convergencia de la tradición, porque no le restamos al conocimiento tradicional. Yo disfruto de los textos clásicos, de la poesía, de todo lo que va detrás de esos diálogos entre los maestros de la antigüedad, pero a la luz de la ciencia podemos crear algo maravilloso y esto, pues, a mi parecer, me permite sentirme más completo al momento de practicar la acupuntura. Pues muchas gracias por su atención. Si quieren seguirnos con nuestro trabajo, pueden seguirme en las redes, inscribirse a nuestro canal de YouTube, Instituto de Ciencias y Medicina Integrativa. Y bueno, también para los que estén interesados en adquirir libros, tenemos la plataforma Acupuntura Books, Acupuntura para libros electrónicos, ahorita están en descuento. Y bueno, también pueden mandarme mensaje, ya sea a mi correo o por alguna red. Pues muchas gracias por su atención, que tengan un excelente día.